Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta y al tercer segmento de la serie Herramientas del Ocultismo. Si aún no han escuchado las primeras dos partes de esta serie, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea, apologeticaconmarta.org, para que puedas escuchar todos los programas radiales en archivo y obtener otros recursos relacionados a la apologética cristiana. En los segmentos anteriores estudiamos sobre los amuletos, los viajes astrales, las auras y los escritos automáticos. Tal vez te preguntes el por qué estamos estudiando estos temas relacionados al ocultismo en un programa cristiano. Como cristianos, somos llamados a dar una explicación de la fe que existe en nosotros. Y parte de poder comunicar nuestra fe es el comprender el por qué nuestra fe está basada en la realidad de cómo son las cosas comparadas a las creencias que prevalecen en la cultura. Como cristianos, debemos explicar por qué nuestra fe es válida y el por qué las creencias de religiones mundiales, de sectas o de religiones basadas en el ocultismo se desvían de la realidad y alejan a la persona de la presencia eterna de nuestro amado Dios. El ocultismo se ha practicado desde los tiempos de la antigüedad. De hecho, Dios castigó a su pueblo varias veces por practicar el ocultismo, adorando a dioses ajenos. Hoy día el ocultismo está siendo practicado dentro de algunas iglesias, está siendo promovido en la literatura, en el arte y en la filmografía. En la televisión podemos encontrar muchos programas dedicados a psíquicos, a mediums, a detectives mediums y a todo lo relacionado con lo paranormal que está siendo glorificado y presentado como algo normal en la cultura. Este fin de semana estaba regresando a Georgia de un viaje por automóvil y me fijé en un rótulo en la carretera con un anuncio que promueve el ocultismo. En el anuncio se le estaba dando promoción a un evento del medium psíquico John Edward del programa Crossing Over, que estará este verano en Georgia como parte de su gira mundial. En Crossing Over, Edward supuestamente se comunica con muertos del más allá, que son familiares y amistades de personas en la audiencia. Todo lo que hace John Edward y todos los practicantes del ocultismo contradicen la verdad en la palabra de Dios, por lo que debemos conocer cuáles son esas herramientas del ocultismo promovidas en la cultura que aún algunos cristianos confundidos están utilizando en sus propias vidas. Cuando uno reconoce un cáncer que mata a la persona, uno hace todo lo posible para erradicarlo del cuerpo, ¿verdad? Lo mismo con el cáncer del ocultismo, el cual se debe de erradicar de la iglesia primero y luego de la cultura de la que somos parte. Hoy vamos a tomar el tema de la herramienta de la canalización en el ocultismo. La canalización es una palabra moderna y es lo mismo que los trances con espiritistas. Durante una sesión espiritista, el espiritista cae en un estado consciente diferente, conocido como un trance. Esa persona luego procede a comunicar mensajes de seres que habitan una dimensión fuera de la Tierra. La canalización se hizo bien popular con el renacimiento del movimiento de la nueva era en los 1970 y por la fama de personalidades diabólicas como Seth, que fue canalizado por la señora Jane Roberts, y por Ramtha, que fue canalizado por la señora J.C. Knight. El material de Seth es una colección de escritura canalizada que Jane Roberts dictó a su marido entre el 1963 hasta su muerte en el 1984. Roberts afirmó que las palabras fueron pronunciadas por una entidad desencarnada llamada Seth. El material es considerado como una de las piedras angulares de la filosofía de la nueva era y es el texto canalizado más influyente del movimiento de la nueva era después de la Segunda Guerra Mundial.
Aparte de los libros de Edgar Cayce y un curso en milagros, del cual hemos hablado en programas anteriores. Los libros de Seth han sido de gran influencia para llevar la idea de canalización a una audiencia pública bien amplia. En los años de los 1970, la señora Catherine Albanese dijo que el material de Seth lanzó una era en que las personas se hicieron más conscientes sobre la tendencia de la canalización y contribuyó al movimiento de la nueva era que se estaba desarrollando, estaba en crecimiento en ese tiempo. Se formaron grupos de estudio para trabajar con el material de Seth y ahora se encuentran en todo el mundo, también en numerosos sitios web y grupos en línea, y está también disponible en otros idiomas. El señor John P. Newport, quien fue un experto en la nueva era, en cultos y en religiones mundiales, hizo un estudio del impacto de las creencias de la nueva era. Newport describió el enfoque central del material de Seth como la idea de que cada individuo crea su propia realidad, lo cual es un concepto esencial del movimiento de la nueva era y articulado en el material de Seth. A finales de 1963, Jane Roberts y su marido Robert Butts experimentaron con una tabla de Ouija. Ellos estaban llevando a cabo una investigación para un libro que Jane Roberts, estaba escribiendo sobre la percepción extrasensorial. Jane y Robert afirmaron que comenzaron a recibir mensajes coherentes de una personalidad masculina el 2 de diciembre de 1963, que más tarde se identificó como Seth. Poco después, Jane informó que estaba escuchando los mensajes en su cabeza. Ella comenzó a dictar los mensajes en lugar de usar la tabla Ouija, y la tabla fue finalmente abandonada. Durante 21 años, hasta la muerte de Jane en el 84, Jane Roberts realizó sesiones frecuentes en las que entró en trance y supuestamente habló en nombre de Seth. Según Jane, Seth se describió a sí mismo como una esencia de la personalidad energética que ya no se centraba en la materia física y que era independiente del subconsciente de Jane. Sin embargo, Jane estaba escéptica en cuanto a los orígenes de Seth y se refería frecuentemente a las declaraciones de Seth como unas teorías. Jane afirmó que Seth indicó que había completado sus reencarnaciones terrenales y estaba hablando desde un plano adyacente de existencia. La personalidad de Seth se describió a sí mismo como un maestro y dijo: este material ha sido dado por él mismo y otros en otros tiempos y lugares, pero que es dado de nuevo, de nuevas maneras, para cada generación siguiente a través de los siglos. Al hablar como Seth, las estructuras de oración de Jane eran modernas y claras. A menudo Jane se sentaba en una mecedora durante las sesiones y ocasionalmente fumaba cigarrillos y bebía cerveza o vino. Después afirmaba no recordar el contenido de la sesión y a menudo leía la transcripción o preguntaba lo que Seth había dicho. Las enseñanzas centrales del material de Seth se basan en el principio de que la conciencia crea la materia y que cada individuo crea su propia realidad a través de pensamientos, de creencias y expectativas, y que el punto de poder a través del cual el individuo puede efectuar el cambio está en el momento presente. El material de Seth discute una amplia gama de conceptos metafísicos que incluyen la naturaleza de Dios, que es conocido como todo lo que es o como el Dios multidimensional, la naturaleza de la realidad física, los orígenes del universo, la naturaleza del yo y el yo superior, la historia de Cristo, la evolución del alma y todos los aspectos de la muerte y el renacimiento, incluyendo la reencarnación y el karma, las vidas pasadas
las experiencias posteriores a la muerte, los espíritus guardianes y la ascensión a los planos de la conciencia superior, el propósito de la vida y la naturaleza del bien y del mal, el propósito del sufrimiento, la realidad multidimensional, vidas paralelas y los reinos transpersonales. De acuerdo con el material de Seth, el yo entero o la entidad es una forma que consiste en el yo interior, en varios otros yo que provienen de las entidades asumidas a través de existencias pasadas, ya sean físicas o no físicas, más todos los yo encarnados actualmente y todos sus seres probablemente contrapartes, y la reencarnación se incluye como un principio fundamental. El señor Wouter Hanegraaff, quien es profesor de Historia de Filosofía Hermética de la Universidad de Ámsterdam, dice que estas ideas han influido a otros autores de la nueva era y que la terminología de Jane ha sido adoptada por algunos de esos autores. Hanegraaff dice que Seth usa varios términos para referirse al concepto del yo, incluyendo la entidad, todo el yo, la forma y el alma. El material de Seth dice que todos los individuos crean sus propias circunstancias y experiencias dentro del ambiente terrenal compartido, similar a la doctrina de asunción de responsabilidad. Este concepto se expresa en la frase "tú creas tu propia realidad", que puede haberse originado con las lecturas de Seth. ¿Cuántas veces hemos leído libros supuestamente cristianos enseñando lo mismo de que uno puede crear su propia realidad? En el ocultismo, el yo interior o ego interno es responsable de la construcción y mantenimiento del cuerpo físico del individuo y del ambiente físico inmediato. Y el desarrollo de los acontecimientos está determinado por las expectativas, las actitudes y las creencias del ego externo, esa parte del yo que los seres humanos conocen como ellos mismos. Su ideología enseña que si quieres cambiar tu mundo, primero debes cambiar tus pensamientos, tus expectativas y tus creencias. O más claramente, en lo que te concentras, lo obtienes. No hay otra regla principal. Otra canalizadora famosa se llama Judy Zebra Knight o J.Z. Knight. Ella es una maestra de la nueva era americana y autora conocida por su supuesta canalización de una entidad espiritual llamada Ramtha. Knight ha aparecido en los programas de televisión estadounidenses como Larry King, MSNBC y The Merv Griffin Show, también como en la revista Psychology Today. Knight afirma cruzar el puente de la sabiduría antigua y el poder de la conciencia, junto con los últimos descubrimientos de la ciencia. Algunas de las ideas son similares a las de Shirley MacLaine, que también han sido criticadas por ser una metafísica infantil por el matemático y el escéptico Martin Gardner. Las enseñanzas de Ramtha han sido criticadas por científicos y por escépticos también. Ramtha es el nombre que se deriva de Ram y significa el dios en el lenguaje Ramtha. Es el nombre de una entidad que Knight dice que ella canaliza. Según Knight, Ramtha era un guerrero lemuriano que luchó contra los atlantes hace más de 35,000 años atrás. Knight afirma que Ramtha habla de haber sido un líder de un ejército de más de 2.5 millones de personas. Y fíjate que eso es más del doble de la población mundial estimada alrededor de 30,000 años antes de Cristo. Y durante 63 años él fue el líder de ese ejército y dijo haber conquistado las 3/4 partes del mundo conocido, que supuestamente estaba pasando por cambios geológicos cataclísmicos. Según Knight, Ramtha fue líder del ejército durante 10 años hasta que fue traicionado y casi asesinado.
Knight sostiene que Ramtha pasó los siguientes 7 años en aislamiento recuperando y observando la naturaleza, las estaciones y a su ejército en sus hogares con sus familias y muchas otras cosas. Ella dice que más tarde dominó muchas habilidades, incluyendo la visión y las experiencias fuera del cuerpo, hasta que él llevó a su ejército al río Indo cuando estaba en sus 50 años de edad. Según Knight, Ramtha enseñó a sus soldados todo lo que sabía durante 120 días. Les dijo adiós, se levantó en el aire y en un brillante destello de luz ascendió ante ellos. Knight dice que hizo una promesa a su ejército de que regresaría para enseñarles todo lo que había aprendido. J.C. Knight dice que en el 1977 Ramtha apareció ante ella y le dijo que había venido a ayudarla a pasar por una zanja. J.C. Knight afirma haber sido su primer estudiante de lo que ella llama la gran obra. Un tema central de las enseñanzas de Knight implica la internalización de la divinidad, que Dios está en nosotros, que tú eres Dios, que tú te mires al espejo porque tú eres Dios. Knight describe a Ramtha como quien ha llevado sus conocimientos a muchas civilizaciones antiguas del mundo, como los antiguos egipcios. Su sitio web también sugiere que las huellas del linaje de las enseñanzas y filosofías originales, que ella dice que Ramtha enseñó hace 35,000 años atrás, han aparecido a lo largo de la historia en las escuelas de filósofos como Sócrates, religiones como el hinduismo y el judaísmo, y las obras de grandes mentes como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Las 4 creencias esenciales de la filosofía de Knight son el enunciado de que tú eres Dios, la directiva para dar a conocer lo desconocido, el concepto de que la conciencia y la energía crean la naturaleza de la realidad, y el reto de conquistarte a ti mismo. Las enseñanzas de Knight parecen ser una mezcla de filosofía junguiana, de tradiciones ocultas occidentales y de actitudes contemporáneas de pensamiento positivo. Las predicciones hechas por Knight en nombre de la entidad desencarnada no se han cumplido. Por ejemplo, cuando predijo que ocurriría un holocausto en el 1985, no sucedió. O que los Estados Unidos estarían involucrados en una gran guerra en el 1985, tampoco sucedió. Ahora, cuando nos preguntamos, ¿qué están canalizando todos estos espiritistas o mediums? El que canaliza está proveyendo comunicación entre una entidad de otro ámbito y el cliente. En la mente de estas personas, la entidad puede ser de otra galaxia, como si fuese un extraterrestre. La pueden considerar una diosa, un ángel, otro humano encarnado, o un amigo o un familiar que ya haya muerto. Lo que canaliza es una entidad que puede ser entendida por un canalizador de muchas maneras diferentes. La canalización es extremadamente peligrosa para cualquier persona que intente involucrarse con esa práctica, ya sea el que canaliza como el cliente que desea información. Una vez que la persona abre las puertas a ese ámbito del ocultismo, se ha involucrado en un ámbito amplio de una guerra espiritual. La Biblia nos habla claramente sobre esa puerta y quién está hablando al otro lado de esa puerta del ocultismo. No es un extraterrestre, o diosa, o ángel, o humano encarnado, o amigo o familiar que haya muerto, y mucho menos el Dios creador del universo. En el Antiguo Testamento tenemos instrucciones sobre todo lo relacionado con el espiritismo y el ocultismo. Dios prohíbe toda práctica de comunicación con espíritus mediante canales humanos. En Deuteronomio 18, versos 10 al 12 dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor,
y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tú serás irreprensible. En Levíticos 19, verso 31, Dios también prohíbe la nigromancia y dice, no acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. La nigromancia es el conjunto de ritos y conjuros con el que se pretende conocer el futuro invocando a los muertos. Es magia negra y diabólica. Todo tipo de canalización presenta un Dios falso, un espíritu diabólico, un Jesús diferente al de la Biblia, un plan de salvación diferente, niega el pecado, conducen al ser humano a un camino apartado del verdadero Dios creador del universo y eventualmente llevan a la persona a creer que ellos mismos son sus propios dioses. Prometen una realidad alterna, desconectada de la realidad de cómo verdaderamente son las cosas. Sin embargo, el verdadero temor hacia el Señor despierta confianza en el Señor Jesús y en la dirección que nos da en nuestras vidas. Nuestra relación con Jesús debe excluir y eliminar todo tipo de superstición, todo tipo de idolatría y todas las maneras y métodos de intentar predecir el futuro. La Biblia sí nos habla de profecías y de ciertas señales que debemos observar antes de la segunda venida de Jesús. Nos enseña a discernir y actuar con sabiduría lo que pasa a nuestro alrededor, pero nos prohíbe el utilizar cualquier medio oculto para adquirir conocimiento oculto que nos va a desviar de la verdad de la palabra de Dios. Dios nos prohíbe buscar comunicación con espíritus familiares o buscar consejos de magos, de mediums o psíquicos. Jesús es nuestro buen pastor, quien nos lleva a la verdad siempre, sea en momentos de prosperidad y felicidad o en momentos de necesidad, pobreza y angustia. Jesús dijo que nunca se apartaría de aquel que le entregue su vida a Jesús. Jesús no nos prometió un mundo perfecto en el día de hoy. Él nos advirtió en Mateo 24 que pasaremos por tiempos difíciles, pero Él nos dijo que ya Él conquistó la muerte y un día Jesús hará todas las cosas nuevas. Él nos dio la promesa de la resurrección a la vida eterna con cuerpos glorificados como el de Él, en un reino restaurado por siempre. Y el que persevere recibirá la vida eterna. Recuerda visitarnos en Facebook bajo Apologética con Marta o nuestro sitio en línea apologeticaconmarta.org. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.